Verano de 1284. Una ciudad alemana despierta. Las puertas están abiertas. Las casas intactas. El mercado empieza a ponerse en pie, pero algo no está. Y no es el pan en el mercado. Tampoco falta el ganado. Faltan 130 niños. Y nadie escuchó un solo grito. El eco del misterio resuena y os trae por aquí. Poneos cómodos, porque hoy no vamos a hablar de un cuento infantil. Vamos a abrir un expediente, uno que lleva 740 años sin resolverse. Quizás a muchos os suene la historia o el cuento del flautista de Hamelin. Pero lo primero que debemos entender es esto. La historia del flautista no nace de la literatura, nace como registro. En la iglesia de Hamelin existía un vitral fechado del año 1300. Este vitral representaba a un hombre vestido con colores llamativos. Detrás de él, niños caminando fuera de la ciudad. Y el texto decía así: en el año 1284, el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron conducidos fuera de la ciudad por un flautista vestido con colores llamativos. Y termina diciendo: y desaparecieron en el monte Koppen. Este texto no habla de ratas, no habla de un castigo y tampoco de una desaparición. Después de esto, simplemente vino el silencio. Silencio que ha durado 740 años. Después de esto, la ciudad prohibió la música. De hecho, durante siglos se prohibió tocar música en una calle concreta. A ver si lo sé pronunciar. La calle se llamaba Bungelosenstrasse, traducido como la calle sin tambores. ¿Por qué hicieron esto? Porque según la tradición, fue el último lugar donde se escuchó aquella famosa flauta. Y esto no lo hace una ciudad por un cuento infantil, lo hace por memoria. De hecho, las primeras descripciones no hablan de ningún monstruo, no hablan de un ser demoníaco, lo describen como un flautista atractivo, carismático, talentoso y siempre colorido, y los niños lo siguieron. Aquí empieza lo inquietante, porque esto no fue un secuestro violento, fue seducción. Para entender esto debemos entrar en la mente medieval. Europa vivía entre hambrunas, epidemias, migraciones y un fuerte fanatismo religioso. La infancia no era sagrada como hoy, en cambio el linaje sí que lo era, y perder 130 niños era perder el futuro. Como siempre, en todos los vídeos vamos a hablar de posibles teorías. También, si se te ocurre alguna más, te animo a que lo pongas en comentarios. Una de ellas es la de una posible migración hacia el este. En la Edad Media habían reclutadores que se encargaban de trasladar gente de un sitio a otro, con el fin de repoblar zonas, prometiendo paz y prosperidad. Pero 130 niños no colonizan nada ellos solos. Otra posible causa podría ser la de una epidemia localizada, pero tampoco hay registros de entierros. También hablan de un posible desastre natural, pero nunca se hallaron restos, nunca. Un dato curioso es que las ratas no aparecen hasta 300 años después, dado que Europa estaba devastada por la peste negra. La historia se reescribe, y ahora el flautista elimina ratas, y como no le pagan, castiga, con el fin de darle a esta historia una moraleja. Pero la versión oficial no tenía moraleja, solo vacío. La figura del flautista representa algo que atraviesa siglos, como es el poder de la persuasión, el carisma que arrastra, la melodía que hipnotiza, esa influencia fuerte que no fuerza a la persona. También los niños en la antropología simbolizan pureza, el futuro, la continuidad. Cuando una sociedad teme perderlo todo, focaliza ese miedo en su descendencia y así evitar una ruptura cultural. También, a lo largo de la historia, algunas culturas realizaron sacrificios humanos documentados, pero el mito del flautista no encaja con un ritual formal, encaja más con un trauma colectivo, cuando algo sucede y no se puede explicar. Y entonces se convierte en relato. Y ahora, una de las hipótesis más inquietantes. Esta historia, en cierta manera, ha ido repitiéndose a lo largo de la historia. Este expediente es interesante ver cómo las élites, los abusos de poder, siempre están relacionados con los casos de niños, como es el caso tan reciente de Jeffrey Epstein. Todo esto tiene su eco en la actualidad. Cada vez que descubrimos abusos de poder documentados, cada vez que una figura carismática resulta no ser lo que decía, el eco de este flautista vuelve. Quizá lo más perturbador no fue que desaparecieran, sino que los siguieran voluntariamente. Eso es lo que convierte esta historia en algo que nos incomoda hoy, porque en cierta manera, los jóvenes, los niños, también siguen melodías que desde fuera escuchamos y no entendemos cómo pueden seguirla de esa forma. Cómo pueden entrar a escuchar esa música
y seguirla como borregos. Cómo se convierte a un narcotraficante en un ideal, o a la profesión más antigua del mundo en algo que seguir para los jóvenes. Y eso forma parte de estas narrativas modernas, que en cierto modo podríamos equipararlo. Otra de las ideas que me vienen a la cabeza con este tema es imaginar el momento final, cuando la ciudad se da cuenta. Las calles se tornarían vacías, son 130 niños en un pueblo. Las madres se quedarían esperando. El silencio inundaría todo. Ya no habrían risas, gritos, el ruido de niños corriendo. Tan solo se escucharía el viento. A día de hoy, no necesitamos conspiraciones ocultas para entender Hamelin. Necesitamos aceptar algo más inquietante. Las sociedades, es un hecho, que pueden fallar. El poder puede seducir, la confianza se puede manipular. Y cuando eso ocurre, como en tantos casos, el precio lo paga el futuro. También te invito a reflexionar sobre el tema. Si ves similitudes con casos modernos, y por qué a lo largo de la historia se repite, como si unas élites que llevan aquí muchísimos años, estuvieran codiciando detrás de la inocencia y la pureza de los niños. También se habla de conspiraciones, como el caso del adenocromo, las energías, muy interesantes, que podríamos tratar más adelante. Seguramente muchos ya conocíais esta historia, pero no como yo os la he contado.